Hay un libro muy interesante que se titula El texto del Nuevo Testamento, por su autor José Flores Espinosa. ¿Quién fue José Flores? El doctor José Flores fue presidente de la Sociedad Bíblica de España en los años 50, 60 y 70, por más de 30 años. El doctor Flores fungió como su presidente, el encargado. Pero otra cosa del doctor Flores, él fue nombrado como uno de los traductores de la nueva revisión de la Reina Valera 1960. Y en su libro, que a propósito ya no está disponible, el cual yo encontré en una librería cristiana en la República Dominicana hace muchos años atrás, encontré dos de estos libros y fue mi gozo leerlo y encontrar una cita muy reveladora acerca del proyecto de la Reina Valera 1960. Voy a leerlo aquí directamente de su libro, página 232. Dice el doctor Flores, y cito: un principio añadido a la primera lista del Comité de la Revisión de la Reina Valera 1909 fue que dondequiera que la versión Reina Valera 1909 se ha apartado del texto recibido para recibir otro texto mejor, nosotros no volveremos al texto recibido. O sea, él ahí dice que no quieren seguir el texto recibido de la 1909. Y luego dice, el punto número 12 de los principios o las reglas de traducción dice, en casos de duda sobre la correcta traducción del original, nosotros los traductores consultaremos preferentemente la versión revisada en inglés del año 1885, luego la versión americana estándar del año 1901 y la revisión estándar de 1946 y el comentario crítico internacional. Esas eran las 4 fuentes de consulta del doctor José Flores, miembro del Comité de las 60, él y otros. Pero él aquí entonces admite claramente cómo ellos iban a trabajar. Vea, la 1909 tenía muy buenos textos basados en el texto recibido. Tanto así que en los años antes de la Segunda Guerra Mundial, los años 30, cuando en España se liberó una guerra civil, el general Franco mandó a destruir la Reina Valera 1909. ¿Por qué? Porque decían sus agregados religiosos y políticos que la Biblia que tenían que tener en España tenía que acomodarse tanto al catolicismo como al protestantismo. Pero la 1909 no podía ser esa Biblia, tenía que haber una revisión. Al principio, según otro libro del doctor José Flores, la historia de la Biblia en España, ambos editados por CLIE, el doctor Flores dice que se pidió a consultores católicos participar en esa nueva revisión, haciendo modificaciones, cambios, apegados a la Vulgata católica, apegadas al texto de Westcott y Hort, que todos sabemos es un texto nefasto, un texto en contra del texto recibido. Entonces, lo que se produjo al final fue una Biblia ecuménica. Tanto así que cita el doctor Flores, y esto de mi libro, Por amor a la palabra pura, por si usted quisiera leer y tener todas las citas, solo me tiene que pedir copia del libro, donate.carlos@yahoo.com,
y me pide que le mande una copia de mi libro Por Amor a la Palabra Pura. En la página 25 estoy citando exactamente lo que el doctor Flores dijo, que vinieron los jesuitas, vinieron a la Sociedad Bíblica, fueron a la televisión española, TVE, ahí en Madrid, y presentaron el proyecto para querer entonces unir el catolicismo con el protestantismo, y la Biblia que se produjo, que fue la 60, dice él, era en el nuevo ambiente de apertura católica. Por eso es, amados hermanos, que nosotros rechazamos la 60, porque es una Biblia ecuménica que complace las doctrinas católicas, donde podemos ver claramente, y de nuevo en mi libro yo hago un listado de todos esos versículos que son exactamente como lee la Vulgata Latina. Es interesante, amados hermanos, cómo hay tantos fundamentalistas, llamados fundamentalistas, creyentes en la palabra de Dios, que están predicando y enseñando de una Biblia que fue creada para el ecumenismo en España y el mundo, algo que creo yo que no es correcto. Si usted es un creyente bíblico, cristiano, evangélico y no cree en el ecumenismo, usted no tiene por qué estar usando una Biblia de estas. Así que, amados hermanos, es interesante lo que ha pasado. Todo esto, hermanos, no comenzó con la 60. Esto pudiéramos hablar de los años más tempranos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde las sociedades bíblicas comenzaron a formular un texto en griego, que sería un texto combinado con el recibido, con el texto o el aparato crítico, y ahí tenemos lo que es la 60. Más de 8,000 cambios en esa Biblia, de el texto recibido al texto crítico, más de 8,000 cambios. Y muchos hermanos ni cuenta se dan, porque francamente no han tomado el tiempo para estudiar el asunto. Pero si me escribe donate.carlos@yahoo.com, con mucho gusto yo le hago llegar su copia del libro Por Amor a la Palabra Pura. Dios les bendiga.